Buenos días. Detente un momento antes de que el día te encuentre amado hermano o hermana, antes de que las notificaciones empiecen, antes de que el mundo comience a pedirte todo lo que te va a pedir, antes de que las preocupaciones de hoy tomen el lugar que todavía no han tomado. Hay algo que necesitas escuchar primero. No llegaste a este video por accidente. No fue el algoritmo solo. Hay algo más profundo que una recomendación de pantalla que te trajo hasta aquí en este momento específico. Y quiero que lo sepas desde el principio, antes de que digamos una sola palabra de oración. Dios ya sabía que estarías aquí hoy. Ya tenía preparado lo que necesitabas escuchar. Y lo que vas a recibir en los próximos minutos no es información sobre Dios, es un encuentro con Dios. Hay una pregunta que quiero hacerte antes de empezar. Una pregunta honesta que te pido que respondas para ti mismo, no para mí. ¿Con qué te levantas la mayoría de las mañanas? No me refiero al físico, me refiero a lo invisible. Esa carga que ya está ahí antes de que abras los ojos. Esa presión en el pecho que no tiene nombre exacto, pero que reconoces porque lleva días, semanas, tal vez meses, instalada ahí. Ese peso de situaciones que no se han resuelto, de personas que no están bien, de futuros inciertos que no puedes controlar. Ese miedo a que hoy sea el día en que llegue la noticia que no quieres recibir. Esa fatiga de haber estado siendo fuerte por tanto tiempo para tantas personas que nadie pregunta cómo estás tú realmente. Si algo de eso resuena contigo esta mañana, entonces necesitas exactamente lo que viene. Hace 3000 años, un hombre escribió un poema desde un lugar muy parecido al tuyo. No desde la comodidad de un palacio, aunque el palacio existió, sino desde las caminatas largas, desde los caminos peligrosos, desde las travesías hacia Jerusalén en épocas donde viajar significaba exponerse a bandidos, a animales, a enfermedades, a todo lo que podía salir mal en un mundo sin las protecciones que nosotros damos por sentadas. Y en ese contexto, ese hombre levantó los ojos hacia los montes y se hizo una pregunta que todavía nos representa a todos miles de años después. ¿De dónde vendrá mi socorro? El Salmo 121, 15 versículos que han consolado a más personas en más circunstancias durante más tiempo que casi cualquier otro texto que haya existido. No porque sean palabras bonitas, sino porque son verdad, porque describen un Dios que realmente existe y que realmente cuida. Y esta mañana vamos a proclamar esas palabras sobre tu vida, sobre tu familia, sobre este día que está comenzando, y algo va a cambiar. Si ya sientes en tu corazón que necesitas esto, esta mañana escribe en los comentarios: el Señor es mi guardador. No es solo una frase, es una declaración de fe, es ponerle nombre a la realidad espiritual que vamos a proclamar juntos hoy. Es decirle al cielo: sé que no estoy solo, sé que hay alguien que vela por mí, sé que la protección que me fue prometida es real. Quédate hasta el final, porque al terminar voy a compartirte algo que los que oran con resultados visibles hacen diferente a los que oran sin verlos. Una diferencia que parece pequeña, pero que lo cambia absolutamente todo. Antes de empezar, quiero pedirte algo muy simple. Si puedes, cierra los ojos por un momento. No tienes que estar arrodillado. No tienes que tener una postura perfecta. No tienes que tener la fe perfecta. Puedes estar en tu cama todavía, en la mesa con el café, en el carro antes de arrancar, en cualquier lugar donde el día todavía no te ha reclamado por completo. Respira profundo, despacio, y con el aire que sueltas, deja salir todo lo que traes de ayer, las preocupaciones de anoche, las conversaciones que no salieron bien, los planes que se cayeron, las situaciones que siguen sin resolverse. Suéltalas por un momento, no porque no sean reales, sino porque necesitas tener las manos libres para recibir lo que Dios tiene para darte esta mañana. Ahora abre los ojos o manténlos cerrados si puedes seguir escuchando así, y entra en la presencia de Dios con lo que eres y lo que tienes ahora mismo.
Padre Celestial, antes de que el mundo me hable esta mañana, quiero escucharte a ti. Antes de que las noticias llenen mi mente con todo lo que está mal, quiero que tu palabra llene mi corazón con todo lo que es verdad. Antes de que las demandas del día lleguen con sus urgencias y sus presiones, quiero pausarme aquí, delante de ti, y reconocer que sin ti, este día no tiene el fundamento que necesita. Vengo esta mañana con todo lo que soy, con lo que está bien y con lo que no está bien, con la fe que tengo y con las dudas que no siempre me atrevo a confesar, con las fuerzas que me quedan y con el cansancio que todavía cargo, con la gratitud que siento y con las preguntas que todavía no tienen respuesta. Vengo completo, con todo, porque delante de ti no tiene sentido presentar solo la versión que parece más aceptable. Y lo primero que quiero decirte esta mañana, antes de pedir nada, es gracias. Gracias porque estoy aquí, porque abrí los ojos hoy y eso ya es una misericordia que no me gané. Gracias porque el corazón que late en mi pecho esta mañana no late porque yo lo esté sosteniendo, late porque tú lo estás sosteniendo. Gracias porque las misericordias que tú tienes para mí hoy son nuevas. No son las de ayer que ya usé, no son las de la semana pasada que ya se agotaron. Son nuevas, acabadas de hacer, específicamente para este día, para lo que este día va a traer, para lo que este día va a requerir de mí. Grande es tu fidelidad. Señor, esta mañana quiero hacer mío el Salmo 121, no leerlo como un texto antiguo, sino proclamarlo como una verdad viva que habla directamente a mi situación hoy. El salmista comienza con una pregunta que también es mía esta mañana. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Señor, hay montes en mi vida que no sé cómo escalar. Situaciones que desde donde estoy parado se ven enormes, imponentes, imposibles de rodear o de atravesar. Hay cosas que me pesan y que no tienen solución simple. Hay personas que quiero proteger y que están fuera del alcance de mis manos. Hay un futuro que no puedo ver con claridad y esa incertidumbre, si la dejo, se convierte en ansiedad que se instala como una nube baja que no deja ver nada con claridad. Y como el salmista, levanto los ojos, no hacia mis propias capacidades porque las conozco y sé sus límites, no hacia las personas que me rodean, aunque las amo y las valoro, no hacia mis recursos, aunque trato de administrarlos bien. Levanto los ojos hacia ti. Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra, no de una fuente entre muchas. Del Señor, el que hizo los cielos y la tierra, el que habló y todo lo que existe comenzó a existir desde la nada, el que puso los planetas en su órbita con una precisión tan absoluta que los científicos todavía no terminan de comprender, el que diseñó el ojo humano con una complejidad que ninguna tecnología ha podido replicar completamente, el que conoce el número de estrellas y las llama a todas por nombre. Ese es mi socorro, no una fuerza vaga y distante, el creador del universo que también es mi Padre, que también me conoce por nombre, que también cuenta los cabellos de mi cabeza, que también sabe lo que necesito antes de que yo lo pida. Esta mañana declaro eso sobre mi vida. Mi socorro viene del Señor. No voy a buscar lo que necesito en los lugares equivocados. No voy a gastar mis fuerzas buscando protección en lo que no puede protegerme realmente. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, y ese Señor se ha comprometido a ser mi guardador. Señor, el Salmo 121 dice algo que me detiene cada vez que lo leo con atención. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Mientras yo duermo esta noche y esta semana y el resto de mi vida, tú no duermes. Mientras mi mente se apaga para poder descansar, la tuya sigue perfectamente activa, perfectamente consciente de todo lo que ocurre en mi vida, en mi familia, en cada situación que me preocupa. No hay un momento en que tu
tu atención se desvíe de mí. No hay un segundo en que estés ocupado con otra cosa y yo quede sin cobertura. No hay una madrugada donde estés dormido y el enemigo pueda atacar sin que lo veas. Señor, esa verdad cambia la manera en que me relaciono con el descanso, porque una de las razones por las que muchas personas no pueden dormir es porque en el fondo sienten que si no están atentas, algo se va a descontrolar, que necesitan estar vigilantes porque nadie más lo está, que la seguridad depende de que ellas estén despiertas y alerta. Pero tú me dices hoy, puedes descansar, puedes cerrar los ojos, puedes soltar el control, no porque todo esté resuelto, sino porque el que nunca duerme está mirando exactamente lo que necesitas que alguien mire mientras descansas. Eso es lo que voy a hacer esta mañana. Voy a soltar el control de lo que no puedo controlar. Voy a confiar en que tu vigilancia cubre los espacios que yo no puedo cubrir. Y voy a entrar a este día sin esa tensión constante de quien siente que todo depende de él. Señor, tú eres el guardador de mi vida, no yo mismo, no las circunstancias, no la suerte o el destino. Tú, el que no se adormece ni duerme. Padre, ahora quiero proclamar protección específica sobre cada área de mi vida en este día, no de manera general, específica, porque la protección de Dios no es un concepto vago, es una realidad concreta que actúa en situaciones concretas. Protege mi mente esta mañana. Señor, la mente es el campo de batalla más importante de cualquier día. Lo que entra en ella temprano en la mañana tiñe todo lo que viene después. Si entran pensamientos de ansiedad, el día se vive desde la ansiedad. Si entran pensamientos de miedo, las decisiones se toman desde el miedo. Si entran pensamientos de gratitud y fe, las mismas circunstancias difíciles se enfrentan desde un lugar completamente diferente. Protege mi mente esta mañana de todo pensamiento que no tenga origen en ti. Los pensamientos de catástrofe que pintan el peor escenario posible y luego me preguntan por qué estoy angustiado. Los pensamientos de comparación que me hacen mirar la vida de otros y concluir que la mía está incompleta. Los pensamientos de culpa que desentierra errores del pasado para los que ya recibí perdón y los presenta de nuevo como condena activa. Los pensamientos de duda que cuestionan tus promesas como si no fueran reales. Llena mi mente esta mañana con lo que tu palabra dice que debo pensar. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pienso. Esa es la lista que tú me diste, Señor, y esta mañana la reclamo como el menú de mis pensamientos. Que mi mente sea hoy un jardín donde crecen las semillas que tú plantas y no las que el enemigo trata de sembrar en los momentos de distracción. Protege mis palabras hoy. Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. Si mi corazón está lleno de ti esta mañana, lo que salga de mi boca durante el día va a reflejar eso. Pero si salgo sin haberme llenado de ti primero, mis palabras van a reflejar lo que hay en mí sin tu filtro. Y eso no siempre es lo que conviene a las personas que me rodean. Guarda mi lengua hoy, que no salga de mi boca una palabra que destruya lo que debería construir, que no use las palabras para herir cuando puedo usarlas para sanar, que no hable por impulso cuando puedo hablar por sabiduría si me detengo primero a buscarte. Que las conversaciones difíciles que tenga hoy, y tal vez haya algunas, las enfrente con palabras que vengan de ti y no de mis propias reacciones. Y protege también mis oídos, porque vivimos en un tiempo donde el ruido es constante y la información es abundante, pero la sabiduría escasea. Ayúdame a ser selectivo, a saber qué escuchar y qué dejar pasar, a reconocer cuando lo que está entrando a mi mente no edifica, sino contamina, a priorizarte a ti sobre el ruido del mundo. Protege mis decisiones hoy. Señor, hay decisiones que voy a tomar hoy, que parecen menores, pero que construyen, ladrillo a ladrillo, el rumbo de mi vida.
decisiones sobre cómo responder cuando me provoquen, sobre si decir sí o no cuando las dos opciones se presentan con argumentos igualmente convincentes, sobre dónde poner el tiempo y la energía que tengo, que son finitos y no se recuperan una vez gastados. Dame tu sabiduría para cada una de esas decisiones, no solo las que parecen grandes e importantes, también las cotidianas, las que nadie más observa pero que tú ves y que tienen consecuencias que se revelan con el tiempo. Señor, que Proverbios 3:5-6 sea real en mi vida hoy. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En todos mis caminos, no solo en los que parecen espirituales, en el trabajo, en el hogar, en las conversaciones, en los planes, en los proyectos, en todos. Protege mi cuerpo hoy, Señor. Este cuerpo que me diste es el templo de tu Espíritu Santo. No te pido que lo preserve de toda incomodidad, porque sé que el crecimiento a veces requiere incomodidad. Pero sí te pido que lo guardes de todo mal que no sea necesario. Que los sistemas de este cuerpo funcionen con la salud que necesito para cumplir el propósito que tienes para mí hoy. Guárdame de accidentes en el camino, de virus que buscan debilitar lo que tú diseñaste para estar fuerte, de enfermedades que amenazan lo que dediqué años en construir. Jehová Rafa, el Dios que sana, actúa sobre cada célula de mi cuerpo hoy. Que la salud que me das no la dé por sentada, sino que la use con gratitud y con intención. Protege mi hogar hoy, Señor, que este lugar donde vivo, sea grande o pequeño, sea propio o arrendado, sea con familia o solo, sea un espacio donde tu presencia es real y tangible. Que cuando yo entre, sienta la diferencia. Que cuando entre alguien más, también sienta la diferencia. Que no haya en estas paredes conflictos que no tienen que estar ahí, tensiones que se acumulan sin resolverse, heridas que se ignoran hasta que ya no se pueden ignorar. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde este hogar, que sea un refugio real, no solo un lugar donde se duerme, sino un espacio de restauración, de conexión, de vida real compartida con las personas que amo. Y protege a las personas que viven en él, a cada uno de manera específica, porque conoces sus nombres, sus historias, sus miedos, sus sueños, sus necesidades de esta mañana que tal vez yo no conozco completamente. Protege mis finanzas y el fruto de mi trabajo hoy. Señor, tú eres Jehová Jireh, el Dios que provee, no el Dios que espera que yo lo resuelva todo solo y luego interviene como último recurso. El Dios que provee, que ve la necesidad de antemano, que ya tiene la solución antes de que yo vea el problema. Que el trabajo de mis manos sea fructífero, que la honestidad con la que procuro hacer las cosas sea recompensada a tu manera y en tu tiempo. Protégeme de pérdidas innecesarias, de decisiones económicas apresuradas que después lamento, de personas que no tienen buenas intenciones hacia lo que tengo, de estafas, de engaños, de las trampas que el enemigo tiende en el área de las finanzas, porque sabe que cuando esa área falla, todo lo demás tiembla. Y Señor, para los que esta mañana están en una situación de escasez real, donde los números no cuadran y las necesidades son más que los recursos, te pido específicamente por ellos, que experimenten tu provisión de maneras que no pueden atribuir a su propia habilidad, que se abran puertas que no esperaban, que lleguen recursos de donde no los calcularon, que el Dios que multiplicó los panes y los peces en medio de una multitud hambrienta en el desierto, multiplique también lo que ellos tienen en manos. Protege mis relaciones hoy. Señor, hay personas en mi vida que son un regalo de ti, relaciones que me nutren, que me hacen mejor, que me recuerdan quién soy cuando lo olvido. Cuídalas, que no las dé por sentadas, que invierta en ellas con la misma intención con que ellas invierten en mí. Protege los matrimonios que están en tensión. Hay parejas que se levantaron esta mañana con distancia entre ellas, que fue creciendo poco a poco, sin que ninguno de los dos supiera exactamente cuándo empezó. Señor, que tu amor entre en esa distancia, que
que haya conversaciones esta semana que abran lo que estuvo cerrado, que haya perdones que liberen lo que el rencor ha atado, que los matrimonios que comenzaron con amor y que se han ido desgastando encuentren en ti la renovación que ningún libro de autoayuda puede dar. Protege las amistades que están en peligro, los malentendidos que se han acumulado, las palabras que se dijeron en un mal momento y que todavía duelen, las distancias que crecieron porque nadie dio el primer paso. Señor, que haya restauración, que alguien tome el teléfono esta semana o esta mañana y haga la llamada difícil, que el orgullo ceda ante el amor. Dame también discernimiento para las relaciones que no me convienen, no para juzgar a las personas, sino para reconocer cuando una influencia me está llevando en la dirección equivocada, para saber a quién abrir el corazón completamente, a quién mantener en un nivel diferente de confianza y con quién simplemente ser amable sin darle acceso a lo que es más delicado en mi vida. Protege mi testimonio hoy. Señor, hay personas que van a cruzarse conmigo hoy que no te conocen, que tal vez llevan tiempo buscando algo que llene ese espacio, que nadie más que tú puede llenar, que están observando, aunque yo no lo sepa, si lo que profeso con la boca lo vivo con la vida, que mi manera de trabajar, de hablar, de responder cuando las cosas se complican, de tratar a las personas con las que coincido, sea un testimonio vivo de lo que significa conocerte, que no tenga que hacer declaraciones formales de fe para que las personas vean que hay algo diferente en mí, que la diferencia sea evidente por sí sola. Y cuando alguien pregunte de dónde viene esa paz que no cuadra con las circunstancias, esa alegría que no depende de que todo esté bien, esa fortaleza que no parece tener origen humano, dame las palabras correctas para señalar hacia ti, sin sonar religioso, sin sermonear, con la naturalidad de alguien que simplemente comparte lo que es real en su vida. Protege mi propósito hoy, Señor. Cada persona que está escuchando esta oración fue puesta en este tiempo, en esta ciudad, en este trabajo, en esta familia, con un propósito específico. No llegaron aquí por accidente, fueron posicionados, como Esther fue posicionada en el palacio para esta hora. Que ese propósito no se pierda en la cotidianidad, que en medio de las responsabilidades rutinarias no olvide que hay algo más grande para lo que estoy aquí, que los días que parecen ordinarios sean vistos con los ojos de alguien que sabe que está participando en algo que tiene valor eterno, y para los que esta mañana no saben cuál es su propósito, que están confundidos sobre el rumbo de su vida, que se sienten como si fueran la pieza de un rompecabezas que no saben qué parte del cuadro encaja. Señor, habla hoy, de maneras claras, de maneras que no se puedan ignorar, que haya pistas, señales, conversaciones, lecturas, momentos de quietud donde se empiece a ver con más claridad hacia dónde apunta el diseño que tú pusiste en ellos. Padre, ahora quiero recordar contigo algunas historias que necesito tener frescas en la memoria antes de salir a este día, porque la fe no se construye en el vacío, la fe se construye sobre la memoria, sobre recordar lo que Dios ya hizo, sobre tener a la mano la evidencia de que el Dios que prometió es el Dios que cumple. Pienso en Daniel, un hombre que fue arrojado al foso de los leones por orar, no por hacer algo malo, por hacer algo bueno, por mantener su práctica de buscar a Dios 3 veces al día, aunque un decreto real lo prohibiera. Y los leones estaban ahí, hambrientos, reales, con la capacidad física de destruirlo en segundos. Y Dios cerró sus bocas, no los desapareció, no sacó a Daniel del foso de manera milagrosa antes de que entrara. Permitió que Daniel entrara al foso, pero envió su ángel a cerrar las bocas de los leones. Y Daniel pasó toda la noche en el foso con las fieras y amaneció sin un rasguño. Señor, cuando el día de hoy me lleve a mi propio foso, al lugar donde los leones de la situación están activos y presentes y reales, recuérdame a Daniel. Recuérdame que tú no siempre sacas a tus hijos de las situaciones difíciles antes de que entren, pero sí vas con ellos adentro. Y los que entran contigo
salen sin daño. Pienso en los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, que se pararon delante del rey Nabucodonosor y le dijeron una de las declaraciones de fe más extraordinarias de toda la Escritura. Dijeron: nuestro Dios puede librarnos del horno, pero si no lo hace, queremos que sepas que de todas maneras no vamos a adorar tu estatua. No le prometieron al rey que Dios haría el milagro. Le dijeron que aunque no lo hiciera, su decisión no cambiaba. Eso no es fe ciega, eso es confianza madura. La confianza que sabe que el carácter de Dios no depende de si el milagro ocurre o no, que Dios es Dios y merece toda la lealtad, no porque siempre entregue lo que pedimos, sino porque es quien es. Y los echaron al horno, 7 veces más caliente de lo normal, tan caliente que los soldados que los arrojaron murieron por el calor antes de que pudieran alejarse. Y dentro del horno, el rey vio 4 figuras caminando, 4, cuando solo habían entrado 3, y el cuarto era semejante a Hijo de Dios. No los rescató antes de entrar, entró con ellos, y salieron sin que el fuego hubiera tocado sus cuerpos, sin que sus cabellos se hubieran quemado, sin que sus ropas tuvieran olor a humo. El horno que debía destruirlos no dejó ni rastro en ellos, y lo que les pasó a ellos se convirtió en el testimonio que llevó a Nabucodonosor, el rey más poderoso de su tiempo, a declarar la grandeza del Dios de Israel. Señor, esta mañana declaro sobre cada horno de fuego en mi vida, cada situación que arde con una intensidad que parece imposible de sobrevivir, que cuando entro en esas situaciones no entro solo, tú estás adentro, caminando junto a mí, presente, y voy a salir como ellos salieron, sin olor a humo, y mi historia de haber atravesado el fuego contigo se va a convertir en el testimonio que llegará exactamente a quien necesita escucharlo. Pienso en David frente a Goliat, no el David rey, coronado, con ejércitos a su mando, el David joven, el que nadie tomaba en serio, el que sus propios hermanos menospreciaban cuando llegó al campo de batalla, el que vino a llevar comida para sus hermanos y que encontró un gigante que llevaba 40 días paralizando al ejército más poderoso de Israel. 40 días. No fue una crisis de un día, fue 40 días de parálisis colectiva donde nadie sabía qué hacer. Y David preguntó algo que nadie más había preguntado. No preguntó cómo derrotarlo. Preguntó quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios viviente. Todos los demás miraban a Goliat y veían el problema. Veían la armadura, veían la lanza, veían la estatura, veían los 40 días de fracasos previos. David miró a Goliat y vio el problema en el contexto correcto. Era un problema que se había plantado delante del Dios viviente. Y ningún problema tiene la última palabra cuando se ha plantado en el territorio de Dios. El rey Saúl intentó ponerle su armadura. Le quedaba grande. La experiencia y los recursos de otro no siempre son lo que necesitas para tu batalla. David tomó 5 piedras lisas del arroyo y fue, con lo que tenía, con lo que era, con lo que sabía usar, y fue con la certeza de que el Señor de los ejércitos peleaba por él, y la piedra encontró su destino antes de que Goliat terminara de levantarse. Señor, esta mañana cambia mi perspectiva sobre los gigantes en mi vida. No te pido que los minimices porque son reales y son grandes. Te pido que me ayudes a verlos en el contexto correcto. Son grandes, sí, pero tú eres infinitamente más grande. Y lo que se planta delante del Dios viviente tiene garantizada su derrota si yo tengo la fe de salir a enfrentarlo en tu nombre, con lo que tengo, con lo que soy, sin esperar tener la armadura perfecta que no me corresponde. Pienso en Pedro, caminando sobre el agua. Jesús caminaba sobre el lago en medio de la tormenta, una tormenta real. Las olas eran reales, el viento era real. Los discípulos que estaban en la barca tenían décadas de experiencia en ese lago y tenían miedo. Eso dice algo de la magnitud de lo que estaban viviendo. Y Pedro dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús dijo, ven.
una palabra, y Pedro salió de la barca, salió de lo seguro, de lo conocido, de lo que tenía paredes y fondo, y puso un pie sobre el agua, y luego el otro, y caminó, algo que era físicamente imposible. Mientras mantuvo los ojos en Jesús, caminó sobre lo imposible, cuando los apartó y vio el viento y las olas, cuando la realidad de las circunstancias reclamó su atención y la dirigió hacia sí misma, en lugar de hacia Jesús, comenzó a hundirse. No se hundió de inmediato. El proceso tuvo ese momento de darse cuenta, ese momento de miedo que crecía más rápido que la fe. Y lo que me llama la atención no es que se hundió, es que Jesús extendió la mano inmediatamente, sin tardar, sin un sermón primero, sin hacerlo esperar como lección de humildad. Extendió la mano y lo sostuvo, y le dijo, ¿por qué dudaste? No dijo, te lo dije. No dijo, deberías haberlo pensado mejor antes de salir de la barca. Preguntó con gentileza la pregunta que también me hace a mí cuando el miedo de las circunstancias reclama mi atención. ¿Por qué dudaste? No como acusación, sino como invitación a reflexionar, porque quiere que entienda el mecanismo, que sepa qué fue lo que cambió, que pueda identificarlo la próxima vez antes de que suceda. Señor, esta mañana, cuando el viento y las olas de las circunstancias quieran robar mi atención y apartarla de ti, extiende tu mano, sosténme antes de que me hunda completamente, y que la pregunta que me hagas no me condene, sino que me enseñe. Quiero aprender a mantener los ojos en ti, aunque el viento sople fuerte, aunque las olas sean reales, aunque desde la perspectiva humana lo que estoy haciendo no tenga sentido lógico, porque lo que Pedro hizo esa noche, que ninguno de los otros 11 hizo, fue salir de la barca. El resultado no fue perfecto, pero salió, y eso cuenta. Pienso en Pablo y Silas en la cárcel, presos, con los pies en el cepo, lo que significa que ni siquiera podían cambiar de posición cómodamente, en la celda más interior de la prisión, que era la más profunda y más oscura, después de haber sido azotados públicamente, lo que significa que había dolor físico real añadido a la humillación del encarcelamiento injusto. A medianoche, que es la hora más oscura, todos los factores externos señalaban en la misma dirección. Esto está mal, esto no debería estar pasando, esto es injusto, esto es incómodo, esto duele. Y cantaban, no recitaban versículos para calmarse, no elaboraban un plan de escape, cantaban alabanzas a Dios, y los otros presos los escuchaban. Y de repente hubo un terremoto tan grande que los cimientos de la cárcel se sacudieron, las puertas se abrieron y las cadenas de todos, no solo de Pablo y Silas, se soltaron. La adoración de 2 personas en la situación más oscura posible produjo liberación para todos los que estaban alrededor. Señor, hay momentos en mi vida donde las circunstancias son como esa cárcel, oscuras, limitantes, injustas, dolorosas, donde no veo salida y el cansancio es tan real que adorarte es lo último que se siente natural. Y tú me muestras hoy que la adoración en el lugar oscuro es el arma más poderosa que existe, que cuando decido alabarte en el peor momento, algo se mueve en el mundo espiritual que no se mueve cuando me quejo, que no se mueve cuando analizo, que no se mueve cuando acumulo razones para estar deprimido. Esta mañana, aunque haya en mi vida áreas que se sienten como ese calabozo, decido cantar, decido adorarte antes de ver la salida, decido proclamar tu grandeza, aunque no entienda completamente lo que está pasando, porque sé que la adoración activa dimensiones del poder de Dios que el análisis humano nunca puede activar, y que mi adoración puede también, como la de Pablo y Silas, producir liberación para las personas que están a mi alrededor. Padre, ahora quiero hacer algo que los que oran con autoridad hacen de manera diferente. Voy a declarar, no solo pedir, voy a proclamar sobre mi vida y sobre mi día lo que tu palabra dice que es verdad. Declaro que el Señor es mi guardador. Eso no es un deseo,
Es una realidad espiritual que fue establecida antes de que yo naciera y que ninguna circunstancia puede deshacer. El Señor es mi guardador. Declaro que el sol no me fatigará de día ni la luna de noche, que la protección que me fue prometida cubre el día completo, desde que abro los ojos hasta que los cierro, sin pausas, sin brechas, sin momentos donde estoy sin cobertura. Declaro que el Señor guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Cada vez que salga de este lugar, protegido. Cada vez que entre, cubierto. En el trabajo, en la calle, en el transporte, en cada lugar que visite hoy, la promesa va conmigo. Declaro que ninguna arma forjada contra mí prosperará, que los planes que el enemigo tiene para este día no van a llegar a destino, que las trampas que fueron tendidas serán vistas a tiempo, que los ataques que fueron diseñados contra mi familia, mi salud, mis finanzas, mi paz, mi fe, son confrontados por el poder del nombre de Jesús. Declaro que los ángeles del Señor acampan alrededor de mí y me defienden. No soy el único ser en este campo de batalla. Hay ejércitos invisibles que Dios ha comisionado para guardarme. Como Eliseo le dijo a su criado, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y cuando Dios abrió los ojos espirituales del criado, vio que el monte estaba lleno de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Eso era lo invisible haciéndose visible. Y esa misma realidad me rodea a mí hoy, aunque no pueda verla con mis ojos físicos. Declaro que el Señor es mi luz y mi salvación, no una luz entre muchas. Mi luz, la fuente permanente de todo lo que necesito para ver el camino, aunque el camino esté oscuro. No tengo que encontrar la claridad por mis propios medios. Tengo acceso a la luz que el Creador del universo tiene para mí. Declaro que el Señor es la fortaleza de mi vida, no un apoyo adicional cuando mis fuerzas se acaban. La fortaleza, lo que me sostiene, lo que hace que todo lo demás se sostenga cuando todo lo demás tiembla. Padre Celestial, ahora quiero interceder no solo por mí, sino por las personas que llevo en el corazón, porque la protección que proclamo para mi vida, también la proclamo para ellos, los que no están aquí esta mañana orando, pero que necesitan esta cobertura tanto como yo, los que se despertaron hoy sin saber que alguien está poniendo su nombre delante del Dios que nunca duerme. Señor, pienso en mi familia, los que duermen bajo el mismo techo que yo, los que se van a despertar hoy con sus propios desafíos, sus propias cargas, sus propias preguntas sin respuesta, que tal vez no me han dicho porque no quieren preocuparme. Cúbrelos con el mismo manto de protección que clamo para mí. Que tu presencia sea tan real en esta casa, que cuando alguien entre, la sienta, aunque no sepa nombrarla exactamente. Los que están lejos, los hijos que ya salieron del nido y que ahora viven sus propias historias en lugares donde yo no puedo llegar a protegerlos con mis manos. Los padres que están envejeciendo y que enfrentan los desafíos de esa etapa con dignidad, pero también con vulnerabilidades nuevas que el tiempo trae. Los hermanos, los primos, los amigos que son familia, aunque no lleven el mismo apellido. Mi amor tiene límites geográficos, el tuyo no. Que tu protección llegue exactamente donde mis manos no pueden llegar. Señor, pienso especialmente en los hijos que están en caminos que preocupan a sus padres, los que tomaron decisiones que los llevan lejos de lo bueno, los que tienen a una madre o un padre levantándose esta mañana con su nombre en el corazón y pidiendo lo que yo estoy pidiendo por ellos. Señor, que las oraciones de esos padres sean escuchadas, que haya encuentros divinos, interrupciones que el cielo orquesta, momentos donde la vida de esos hijos se detenga de maneras que no puedan ignorar y donde tu amor los alcance donde están. Pienso en los que están en situaciones de peligro real hoy, los que van a caminar esta mañana por lugares donde la seguridad no está garantizada, los que trabajan en empleos físicamente riesgosos, en alturas, con maquinaria pesada, en entornos donde cualquier distracción de un segundo puede tener consecuencias que duran toda la vida, los que están en hospitales,
en cuidados intensivos, luchando contra algo que sus cuerpos no pueden vencer solos, los que están en situaciones de violencia doméstica o social de las que no saben cómo salir. Señor, tu protección no es solo para los que viven en condiciones cómodas, es especialmente para los que están en peligro real. Que tus ángeles acampen alrededor de cada uno de ellos hoy de manera específica y concreta. Que la protección prometida en el Salmo 34:7 sea visible en sus vidas de maneras que puedan reconocer. Pienso en los que están al borde, los que se despertaron hoy sin encontrar razón suficiente para levantarse, los que el peso de la vida se siente tan aplastante que el solo pensamiento de enfrentar otro día igual produce una fatiga que no es del cuerpo, sino del alma más profunda, los que han llegado a un límite que no saben cómo nombrar, pero que reconocen porque se siente diferente a cualquier cosa que hayan sentido antes, los que esta mañana están considerando decisiones que no tienen vuelta atrás. Señor, intercepta esas vidas hoy, que antes de que lleguen al punto de no retorno, haya algo, una llamada inesperada, un mensaje de alguien que no hablaba hace tiempo, un encuentro que no estaba en el plan del día, una canción que suene en el momento preciso con exactamente las palabras correctas. Que el Espíritu Santo, que va donde quiere y sopla donde quiere, sople hoy sobre esas vidas de una manera que no puedan ignorar. Que sepan que no están solos, aunque se sientan más solos que nunca. Que la historia no termina aquí. Pienso en los que están esperando, los que llevan meses o años orando por lo mismo, los que han visto a otros recibir la respuesta que ellos pedían y se han preguntado en silencio, con vergüenza de admitirlo, ¿por qué a ellos sí y a mí todavía no? Los que empezaron a dudar si sus oraciones están llegando a algún lado, los que por el agotamiento de la espera comenzaron a pedir con menos fe o a dejar de pedir del todo. Señor, dales hoy una señal de que estás obrando, aunque no lo vean todavía, no necesariamente el milagro completo, una señal, un recordatorio de que sigues en ello, un detalle pequeño que solo ellos puedan entender como tuyo. Que el silencio de Dios no sea interpretado como abandono de Dios, que el proceso largo no sea interpretado como promesa olvidada, que haya renovación de la esperanza que les permita esperar un poco más en fe activa. Pienso en los enfermos y en los que cuidan enfermos, los que despertaron esta mañana con un cuerpo que duele de maneras que no se pueden explicar del todo en palabras, los que van a ir hoy a una cita médica con miedo real de lo que van a escuchar, los que están en tratamientos que los agotan más de lo que los curan, al menos en esta etapa del proceso, los que cuidan de un familiar enfermo con un amor que los sostiene, pero que también los va agotando en silencio. Jehová Rafa, el que sana, actúa en cada una de esas situaciones hoy. Sana donde puedes sanar con milagro inmediato. Hazlo. No hay nada imposible para ti, pero donde el proceso es más largo, da fortaleza, da paz que no se explica por las circunstancias, da la certeza de que estás presente en cada cita médica, en cada noche difícil, en cada momento donde el dolor habla más fuerte que la fe, y da también a los que cuidan la fortaleza sobrenatural que necesitan para seguir dando cuando ya dieron todo lo humano que podían dar. Pienso en los que están en medio de conflictos relacionales, matrimonios que se están desgastando por el peso de los años, de las expectativas no cumplidas, de las palabras que se dijeron y no se dijeron, de la rutina que apagó lo que antes ardía, familias donde hay tensiones que llevan tiempo acumulándose sin que nadie sepa cómo romper el ciclo, relaciones de trabajo que se han vuelto tóxicas y que afectan horas y horas de cada semana, amistades que están en un punto de quiebre por un malentendido que ninguno de los dos ha podido resolver. Señor, entra en esos conflictos, no desde afuera como observador distante, desde adentro como el Dios que restaura. Trae comprensión real donde hay desentendimiento, disposición genuina a escuchar donde hay sordera mutua, humildad suficiente para ver el punto del otro donde hay ego que bloquea la vista, amor
que decide permanecer aunque duela, porque el amor que decidió es más fuerte que el amor que solo siente, que donde hay división en estas familias y relaciones que estoy presentando delante de ti, traer unidad, donde hay herida, traer sanidad, donde hay orgullo que impide la reconciliación, traer la gracia suficiente para que alguien dé el primer paso, aunque ese alguien sea el que menos debería darlo según la lógica humana, porque la reconciliación que tú produces no siempre sigue la lógica de quien tiene más razón, sigue la lógica del amor que decide amar primero. Padre, ahora quiero hacer algo que transforma la oración de petición en oración de autoridad. Voy a proclamar protección específica sobre las áreas que el enemigo más ataca, no desde el miedo, desde la autoridad que me fue dada en el nombre de Jesús, porque hay una diferencia real entre proclamar con fe y recitar con costumbre. Y esta mañana quiero proclamar con fe. Declaro protección sobre la fe de los que están escuchando esta oración, porque eso es lo que el enemigo más quiere destruir. No la salud primero, no las finanzas primero, la fe, porque sabe que si la fe se destruye, todo lo demás cae solo, sin necesitar de ningún ataque adicional, y que si la fe permanece, todo lo demás puede ser reconstruido, aunque se haya derrumbado. La fe es el punto de apoyo de todo lo demás. Que ninguna circunstancia adversa destruya la fe de los que están creyendo esta mañana. Que las preguntas sin respuesta no se conviertan en razones para dejar de creer, sino en razones para buscar más profundamente. Que el silencio de Dios en ciertas temporadas no se interprete como ausencia de Dios, sino como el silencio de un padre que está trabajando activamente, aunque no esté hablando en voz alta en ese momento. Que el proceso largo no se interprete como promesa olvidada, sino como proceso perfecto que se está completando a su tiempo. Declaro protección sobre los sueños y propósitos que Dios puso en los corazones, los sueños que el tiempo y el desaliento y las circunstancias adversas han ido enterrando bajo capas de resignación acumulada año tras año, los propósitos que el enemigo ha atacado sistemáticamente con voces de insuficiencia, con fracasos repetidos que parecen confirmar que nunca va a funcionar, con comparaciones injustas, con personas que recorrieron caminos completamente diferentes, los dones que Dios depositó con precisión y que el miedo ha mantenido escondidos como la vela debajo del almud. Señor, despierta lo que el desaliento adormeció, aviva lo que el tiempo fue enfriando, resucita lo que el fracaso enterró, porque los planes que tienes para cada persona que está escuchando esto fueron escritos antes de que nacieran. Son planes de bien y no de mal, de futuro y esperanza, y no se cancelan porque las circunstancias los hayan complicado. Lo que Dios escribió sobre una vida no se puede borrar con los errores humanos. Declaro protección sobre el testimonio de los que siguen a Cristo en este tiempo, en una época donde es difícil ser diferente, donde la presión de conformarse es constante y viene de todas las direcciones al mismo tiempo, de la cultura, de los medios, de los pares, de las expectativas sociales, donde mantener los principios tiene un costo social real que se siente en relaciones, en oportunidades, en la manera en que otros te perciben. Que la gracia de Dios fortalezca el testimonio de cada uno que está comprometido con seguirte aunque cueste. Que cuando tengan que elegir entre lo que es popular y lo que es correcto, elijan lo correcto. Que cuando tengan que pararse solos en algo, tengan la valentía de pararse. Que su vida sea una carta legible que otros puedan leer y que los acerque un paso más a ti. No porque prediquen en voz alta en cada conversación, sino porque hay algo en la manera en que viven que hace que las personas a su alrededor quieran lo que ellos tienen. Declaro protección sobre las generaciones que siguen, los hijos, los nietos, los que vienen después. Que las decisiones que se toman hoy, con fe, con integridad, con confianza en Dios, sean la herencia que se transmite. Que los patrones de búsqueda de Dios que se establecen en esta generación sean el suelo donde la siguiente generación crece con raíces más profundas. Que lo bueno que Dios está construyendo hoy
no se pierda cuando nosotros ya no estemos, sino que continúe y se multiplique. Señor, protege el legado espiritual que cada persona que está orando esta mañana está construyendo, aunque no lo siempre lo vea. Las semillas de fe que se siembran en silencio, los valores que se viven delante de los hijos, aunque nadie los aplauda, los hábitos de oración y de búsqueda de Dios que se modelan y que los que están mirando van a reproducir en sus propias vidas más adelante. Que lo que se está construyendo hoy con fe, en oración, en confianza, tenga consecuencias que duren generaciones, porque el Dios del Salmo 121 es el mismo que prometió hacer misericordia a los que le temen, de generación en generación. Lo que se siembra en fe hoy produce cosechas que van más allá de esta vida. Padre, antes de concluir, quiero hacer una declaración final que quiero que lleven consigo todo el día. La misma certeza que el salmista encontró cuando levantó los ojos hacia los montes, la misma protección que prometió, la misma fidelidad que describió, es la misma que me fue prometida a mí esta mañana, no una versión menor, no una adaptación para tiempos modernos, la misma, el mismo Dios que guardó a Israel en el desierto durante 40 años, que noche tras noche proveyó su presencia en una columna de fuego para que no tuvieran frío ni oscuridad. Ese mismo Dios vela por mí, esta noche y esta semana y el resto de mis días. El mismo Dios que abrió el mar rojo cuando Moisés extendió la vara, cuando desde la perspectiva humana ya no había más opciones, cuando el ejército egipcio estaba atrás y el mar estaba adelante y no había camino. Ese mismo Dios puede abrir lo que parece no tener apertura en mi vida. El mismo Dios que sostuvo a Elías en el desierto cuando el agotamiento lo había llevado a pedir que todo terminara, que envió el ángel con comida y agua y que le dijo: levántate y come porque el camino es largo. Ese mismo Dios me sostiene en mis propias temporadas de agotamiento. El mismo Dios que no permitió que Sadrach, Mesach y Abednego olieran a humo después del horno 7 veces más caliente. Ese mismo Dios puede guardarme de que lo que me rodea me contamine cuando camino en situaciones que amenazan con hacerlo. El mismo Dios que no se adormece ni duerme mientras yo descanso esta noche. El mismo Dios hoy conmigo. Eso es lo que el Salmo 121 proclama. Y eso es lo que yo proclamo sobre mi vida esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Padre Celestial, ahora quiero hablarte sobre algo que creo que muchas personas necesitan escuchar hoy. Hablarte sobre la protección que viene de estar cerca de ti, no de hacer las cosas correctas en la lista correcta de cosas espirituales que hacer, de la protección que viene simplemente de la cercanía, de la habitación, de hacer de tu presencia el contexto permanente de la vida. El Salmo 91 dice algo que el Salmo 121 complementa perfectamente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La protección más poderosa no es la que viene de lo que hago, sino la que viene de donde habito. El que habita en la presencia de Dios tiene acceso a una protección que no se puede comprar, que no se puede ganar con buenas obras, que no se puede fabricar con disciplinas religiosas. Señor, quiero habitar en tu presencia, no visitarla cuando la situación es demasiado grande para manejarla solo, no asomarme en los momentos de crisis y desaparecer cuando las cosas mejoran temporalmente. Habitar, hacer de tu presencia mi dirección permanente, el lugar desde donde salgo cada mañana y al que regreso al final de cada día, el ambiente constante de mi vida, no el evento ocasional de mi semana, porque la persona que habita en tu presencia ve las situaciones difíciles desde un lugar completamente diferente. Las ve desde la perspectiva del que está sentado con Cristo en lugares celestiales, como dice Efesios, y desde arriba los problemas que desde abajo parecen montañas que bloquean todo el horizonte se ven de otra manera, no porque dejen de ser reales, sino porque se ven en el contexto correcto, rodeados por la realidad más grande de quien es Dios y de todo el poder que está de mi lado. Enséñame a habitar, Señor,
no solo a visitar, a habitar. Que la oración sea una conversación continua que no termina cuando termina el video, sino que continúa todo el día, en el carro, en el trabajo, en las conversaciones, en los momentos de silencio que encuentro entre una cosa y otra. Que la adoración no sea algo que practico los domingos, sino algo que impregna la semana de maneras naturales y genuinas. Que buscar tu rostro sea el hábito más fundamental de mis días, porque en la habitación hay protección que no se encuentra en ningún otro lugar, la sombra del omnipotente, no del poderoso, no del fuerte, del omnipotente, el que tiene todo el poder sin excepción, sin límite, sin condición. Bajo esa sombra vivo cuando habito en su presencia, y ninguna sombra externa, ninguna sombra de amenaza, ninguna sombra de peligro puede competir con esa. Que esta mañana sea el punto de partida de un hábito que cambie la textura de mis días. Que empezar con Dios se convierta en algo tan natural como el café de la mañana, tan esencial como el desayuno, tan parte de la rutina que el día sin ello se sienta incompleto de una manera que no se pueda ignorar. Señor, al acercarme al cierre de esta oración, quiero declarar sobre el día completo que está por delante, no solo las próximas horas, el día completo, desde este momento hasta que la noche llegue y cierre los ojos. Cada momento de ese tiempo está cubierto por esta declaración de fe que salió de mi boca esta mañana. Declaro que este día está en tus manos, que lo que yo puedo prever y lo que no puedo prever, lo que va a salir bien y lo que se va a complicar, lo que voy a entender con claridad y lo que no voy a entender del todo, todo está en tus manos. Y tus manos son las más capaces que existen en todo el universo, las manos que formaron el mundo, las manos que contienen todo el poder, las manos que también, lo dice el profeta Isaías, me tienen grabado en ellas. Declaro que salgo protegido de este lugar, que cada paso que dé hoy está cubierto por la promesa del Salmo 121, que el Señor guardará mi salida y mi entrada, que no hay lugar donde vaya hoy, no hay situación que enfrente, no hay conversación que tenga, no hay decisión que tome, donde su protección no me acompañe activamente. Declaro que voy empoderado, no por mis propias capacidades, que conozco bien y sé exactamente cuáles son sus límites, por el poder del Espíritu Santo que vive en mí desde que lo recibí. Ese poder es infinitamente mayor que cualquier desafío que el día pueda traer. No hay situación hoy que sea más grande que el poder que me habita. Declaro que voy en paz, no la paz que el mundo da, que depende de que las circunstancias sean favorables y que desaparece cuando las circunstancias cambian. La paz que Cristo prometió dejar cuando se fue, que existe precisamente cuando las circunstancias no son favorables, que guarda el corazón y la mente incluso en medio de la tormenta. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que por eso no se puede fabricar con ningún esfuerzo humano. Declaro que tengo acceso a la sabiduría que necesito para cada momento de este día, que cuando lleguen los momentos de decisión, no voy a depender solo de mi propio entendimiento, que es limitado y parcial, que levantaré los ojos como el salmista y que mi socorro vendrá del Señor, que la dirección que necesito para cada paso estará disponible porque el que me guía nunca se pierde, nunca se equivoca, nunca me lleva en la dirección incorrecta. Declaro que tengo favor hoy, en el trabajo, en las relaciones, en las conversaciones difíciles, en las puertas que necesitan abrirse. El favor de Dios no es magia, es la realidad de que cuando el Dios del universo está de tu lado, las personas reaccionan de maneras diferentes a las que esperarías solo con tus méritos y capacidades. Que ese favor sea visible hoy de maneras que puedas reconocer y agradecer. Declaro que mis seres queridos están cubiertos, que la protección que reclamé para ellos esta mañana es activa ahora mismo, aunque yo no esté presente con ellos. Que los ángeles del Señor acampan alrededor de cada uno, que ningún mal los toca hoy, sin tener que
atravesar primero la voluntad de Dios. Declaro que los planes que el enemigo tiene para este día no llegan a su destino, que las trampas fueron vistas antes de que llegue a ellas, que los ataques planificados contra mi paz, mi salud, mis relaciones, mis finanzas, mi fe, encuentran resistencia sobrenatural, que ninguna arma forjada contra mí prosperará hoy, y declaro que al final de este día, cuando ponga la cabeza en la almohada, voy a poder decir con honestidad: el Señor fue fiel, no porque todo salió perfecto, porque raramente todo sale perfecto, sino porque en todo estuvo presente, no porque no hubo dificultades, porque las habrá, sino porque en las dificultades no estuve solo, no porque entendí todo lo que pasó, porque a veces el entendimiento completo llega después, sino porque confié en el que entiende todo, aunque yo no lo entienda. El Señor es mi guardador, el Señor es mi sombra a mi mano derecha. El sol no me fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor me guardará de todo mal, Él guardará mi alma. El Señor guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Eso no es poesía antigua, que ya cumplió su propósito histórico. Es una promesa viva que fue escrita para este momento, para esta vida, para este día específico que está comenzando ahora. Es mi realidad hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Respira, quédate un momento más antes de que el día te reclame, antes de que el mundo comience a pedirte todo lo que te va a pedir, antes de que la primera notificación llegue, antes de que el primer mensaje necesite respuesta, antes de que el primer problema del día aparezca en la pantalla de tu teléfono o en la conversación de alguien que entra al cuarto. Quédate en este lugar un poco más. Siente lo que hay ahora en tu pecho que no estaba hace 30 minutos con la misma claridad y con la misma profundidad. Esa diferencia entre cómo entrabas al día antes y cómo lo entras ahora. Esa calma que no depende de que las circunstancias hayan cambiado, porque probablemente no cambiaron en estos minutos. Depende de que cambiaste el lugar desde donde las ves. Eso es lo que hace la oración, que empieza con Dios. No te quita los problemas inmediatamente, te cambia la perspectiva desde la cual los enfrentas. Y esa diferencia de perspectiva cambia todo lo que viene después. Las decisiones que tomas, las palabras que dices, las reacciones que tienes, el nivel de paz con el que atraviesas las situaciones difíciles. Todo lo que acabas de hacer tiene peso real en el mundo espiritual. Cada declaración que salió de tu boca esta mañana con fe tiene consecuencias en dimensiones que no puedes ver, pero que son más reales que todo lo visible. Las promesas que proclamaste del Salmo 121 no se evaporaron cuando terminaste de decirlas, se quedaron activas. Los ángeles a los que hace referencia el Salmo 34 recibieron instrucciones esta mañana. El campo de batalla espiritual sobre tu vida tiene movimiento diferente ahora. Lo que el enemigo tenía planeado para este día acaba de encontrar resistencia que no esperaba. Hay miles de personas que están escuchando esto en este momento y hay miles más que lo van a escuchar después, y cada uno de ellos está poniendo su nombre, su situación, su familia, su día, debajo de la misma protección que proclamé. Y esa intercesión colectiva, esa cantidad de fe unida bajo las mismas promesas del Salmo 121, tiene un peso en el mundo espiritual que ninguna oración individual puede tener sola. Porque donde 2 o 3 se reúnen en el nombre de Dios, Él está en el medio. Y hoy somos miles reunidos. Ahora te entrego la revelación que te prometí al principio. La diferencia entre los que oran con resultados visibles y los que oran sin verlos no es la cantidad de palabras que usan, no es la intensidad emocional con la que oran, no es cuántos años llevan siguiendo a Dios ni cuántos saben de teología, no es si están de rodillas o de pie, no es si lloran o no lloran mientras oran. Es una sola diferencia y es esta. Los que oran con resultados saben desde dónde orar. Hay personas que oran desde el problema. Entran a la oración mirando el problema, describen el problema con todo el detalle que tienen,
Analizan el problema desde todas las perspectivas posibles. Le explican a Dios la gravedad del problema como si Él no lo supiera ya, y salen de la oración todavía dentro del problema. La oración terminó, pero ellas no salieron del lugar donde estaban, porque toda la energía de la oración se fue en el problema. Y hay personas que oran desde la solución, que entran a la oración mirando a Dios, que hablan de quién es Dios antes de hablar de lo que necesitan, que proclaman lo que es verdad antes de pedir lo que necesitan, que toman un salmo como el 121 y lo proclaman sobre su vida antes de presentar sus peticiones, y que salen de la oración habiendo cambiado de perspectiva, aunque las circunstancias externas sean exactamente las mismas que cuando entraron. Y esa diferencia de perspectiva cambia cómo enfrentan el día, y eso cambia las decisiones que toman, y eso cambia las palabras que dicen, y eso cambia los resultados que eventualmente ven. La oración más poderosa no comienza con el problema, comienza con Dios, así como el Salmo 121. No comienza con la lista de peligros que el salmista enfrentaba. Comienza con la pregunta correcta: ¿de dónde viene mi socorro? Y se responde antes de pedir nada: del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Eso es lo que hiciste esta mañana. Empezaste con Dios. Estableciste quién es Dios antes de presentar lo que necesitas, y eso hace toda la diferencia. Lleva eso contigo hoy, y cuando la ansiedad quiera tomar el control, cuando el miedo toque la puerta, cuando la situación se sienta más grande de lo que puedes manejar, antes de analizar, antes de preocuparte, antes de buscar soluciones por tu cuenta, levanta los ojos y di en voz alta, aunque sea en susurro: mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Esas palabras no son una técnica, son una declaración espiritual que realinea tu perspectiva con la realidad de Dios. Y hacen lo mismo que hicieron para el salmista en su camino a Jerusalén. Te recuerdan desde dónde viene lo que necesitas. Y desde esa perspectiva, todo lo demás encuentra su lugar correcto. Si esta oración llegó a tu corazón esta mañana, si algo cambió, aunque sea sutilmente, escribe en los comentarios: el Señor es mi guardador. Y si tienes una situación específica que quieres que el cielo escuche con nombre y apellido, déjala escrita también. Cada petición es real y es llevada en oración, no de manera automática, con intención. Comparte este video con alguien que necesite comenzar su día desde este lugar. No tienes que preparar una explicación de por qué se lo mandas, solo mándalo, porque hay alguien en tu lista de contactos que se levantó esta mañana con un peso que no sabe cómo cargar, y este puede ser exactamente el mensaje que necesita en este momento específico. Cuando compartes algo que te ayudó, no solo estás compartiendo contenido, estás siendo el instrumento a través del cual Dios llega a alguien que estaba esperando que alguien llegara. Si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora y activa la campanita. Hay una oración nueva cada mañana aquí, un espacio donde puedes comenzar el día desde el lugar correcto, en la presencia de Dios, antes de que el mundo te encuentre y comience a pedirte todo lo que va a pedirte. Y te dejo con algo muy concreto para llevar contigo. No una emoción que se desvanece, una práctica que puedes implementar hoy mismo. Cada vez que sientas que la ansiedad quiere tomar el control durante el día, cada vez que el miedo toque la puerta, cada vez que la situación se sienta más grande de lo que puedes manejar, respira y di en voz alta, aunque sea en susurro: mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. El Señor es mi guardador. El Señor guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. 30 segundos. Esas palabras, todas las veces que las necesites durante el día. No como una fórmula, sino como una declaración de dónde está realmente tu socorro. No como una técnica de manejo del estrés, sino como una realidad espiritual que proclamas sobre tu vida. Y cada vez que lo hagas, estarás haciendo exactamente lo que el salmista hizo en su camino a Jerusalén, levantando los ojos, recordando desde dónde viene la ayuda y encontrando ahí la paz que las circunstancias no pueden dar, pero que Dios sí puede.
Que este día sea diferente porque comenzó diferente. Que la protección que proclamaste esta mañana sea visible en situaciones específicas de este día, de maneras que puedas reconocer y agradecer. Que al final del día tengas evidencias nuevas de la fidelidad del Dios que nunca duerme, que guarda tu salida y tu entrada, que no permite que tu pie resbale, que es tu sombra a tu mano derecha. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esa bendición del libro de Números es la misma que el sacerdote pronunciaba sobre el pueblo de Israel, y es la misma que yo pronuncio sobre ti ahora, porque eres hijo del mismo Dios que los guardó a ellos. Ve en paz, ve protegido, ve sabiendo que el que te guarda no duerme, y que este sea el primero de muchos días que comiencen así.